Alexander Carranza, experto en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales de la Universidad San Martín de Porres, nos acompaña y con él estamos conversando sobre la situación en Venezuela. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué salidas puede haber? ¿Puede funcionar, te parece, Alexander, este intento de mediación colombo-americano? ¿O esto está destinado más o menos al fracaso? ¿Cómo vislumbras? ¿Qué puede ocurrir en Venezuela? Chema, es muy difícil poder servir en un cóctel al gobierno de Maduro la combinación colombo-norteamericana. Dificilísimo, Muy ¿no? complicado. No. Es la cicuta eso, ya no es un cóctel. Sí, efectivamente. Es una suerte de cicuta política. Es un trago venenoso. Sí, que no va a estar dispuesto Maduro a aceptar. Sin embargo, aunque pueda parecerte extraño, ya esto por descartes, si UNASUR guarda una discreción, porque tampoco es que, tú bien sabes que UNASUR está un poco alineada a Maduro, tampoco es que pueda decir me voy con Maduro. La OEA tampoco es que pueda decir voy por este o voy por el otro. No lo puede hacer. Entonces, lo único que queda por descartes es el diálogo y una transición. Y esta transición tiene que ser ciertamente asistida. Las partes están sumamente sensibles como para poder entender que un proceso de esta naturaleza vaya a alguna de las partes en conflicto vayan a poderla liderar. Sí considero que debe de existir algunos gestos previos de sentarse a una mesa de negociación, porque esto va a terminar en un baño de sangre. Si es 17 muertos hoy día, ¿no? Y 261 heridos, según la fiscal general de Venezuela. 261 heridos, sí, correcto. Y esto definitivamente no le hace nada bien en América Latina. Sí, pues bueno, ahí tenemos una incógnita que vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana, porque esta semana hay un compás de espera porque hay un feriado largo. Así es. En Venezuela. Hay otros temas de la actualidad internacional que son muy preocupantes, inclusive uno de ellos parece que hace revivir la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Rusia y Occidente, que es el caso de Ucrania. Con las escenas que hemos visto en televisión, eran en esta famosa plaza de Ucrania, eran escenas bélicas. Eran escenas bélicas de una violencia espantosa. Increíble, o sea, había prácticamente dos ejércitos enfrentados. Enfrentados, ciertamente. Y bueno, termina la historia con la salida de Yanukovych a Rusia. Sin embargo, como conversábamos en el corte, este tema tiene un componente geopolítico enorme componente geopolítico. ¿no? Y ahí Rusia una vez más está pulseando recuperar su poder en lo que antes era la Unión de la Unión Soviética, claro. Bueno, para el público, Ucrania es un país con tradiciones históricas muy fuertes, formaba parte del Imperio Soviético, por llamarlo de alguna manera, de la Unión Soviética. Cuando cae la URSS, en la época pues de Gorbachev, se produce la independencia de todos estos países. Uno de ellos es Ucrania. Pero hay una flota rusa muy importante que tiene una base en Ucrania y que Rusia, por supuesto, no va a perder. Y por esto es que la parte esta de Crimea, como hablábamos, Alexander, en este momento se manifiesta abiertamente pro-rusa. Y el gobierno provisional de Ucrania dice que está viendo nada menos que una invasión armada rusa sobre su territorio. Esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores que tiene un mensaje a la Unión Europea, ¿no? Un mensaje muy fuerte, porque definitivamente Crimea está alineada, es una zona pro-soviética y jamás Rusia va a querer dejar una base tan importante como la que está acantonada en Crimea. ¿No? Sebastopol jamás va... Sebastopol es un puerto pues histórico, ¿no? Histórico, tremendo, histórico. Claro, estaba viendo ahí la cosa esta de este ejército informal que hay que ha tomado el poder en Crimea, que es prorruso, pero con uniformes, ¿no? Entonces, viste las escenas difícil de distinguir del ejército profesional. Otra de las características de estos movimientos, Chema, es los paramilitares, ¿no? Sí, eso es impresionante. Paramilitares en México, paramilitares, en fin, en Venezuela, paramilitares, y esto es muy complicado.
Ahora, Exacto. ¿de dónde salen? ¿De dónde ¿Y con qué armas? Exactamente. Porque no es que yo tenga un revólver en mi casa y me defiendo con eso. No, No. y lo peor es cuando hay un proceso de paz, ¿a dónde se pliegan? ¿Cómo, Sí, cómo, son los, una fuerza. cómo lo integras? ¿Cómo los añades o los incluyes dentro del espectro político? ¿No? Lo que pasó en Colombia, por ejemplo. ¿No? Absolutamente. Claro, eso fue un problema tremendo. Que sigue pasando hasta ahora con Pero el por tema supuesto. de las conversaciones, la negociación La con negociación la FARC, con la nada FARC, menos. así es. Que es un verdadero ejército. La Así FARC es, es un por ejército supuesto. con mucha plata y con muchas armas, y en fin. Y en su todo. momento los paramilitares también eran otro brazo muy fuerte. Por supuesto. Así es. Por así es, supuesto. así es. Bueno, y tenemos el mundo convulsionado, pues, en esto, la idea de que al acabar la Guerra Fría venía la paz, es muy relativa, ¿no? Es muy Mira, relativa. Siria es otro impasse, que no hay forma de... Ha fracasado la negociación Así es. de las fuerzas sirias intermediadas pues, por las Naciones Unidas, ¿no? Y ciertamente, porque a veces, mira, resulta ser peor el remedio que la enfermedad. Correctamente. Mira, por ejemplo, lo que pasó en Irak. Es terrible. Eso es lo que tú dices, es muy cierto. ¿No? Muerto el líder y se diseminó todo, ¿no? ¿Para qué sirvió todo? Esa es una muy Para buena- empeorar las cosas. Para empeorar las cosas. Por eso es que a veces los facilismos, Sí. ¿no? Los inmediatismos Ese es el problema. que a veces los políticos tienen como salidas inmediatas porque se apresta una elección, porque hay un problema de gobernabilidad, surgen con estos temas que finalmente terminan destruyendo un país. Es cierto. Lo estamos viendo también en Siria. En general, todo este supuesto. tema de la primavera árabe es muy complicado. Muy ¿no? complicado, y ahí tienes el componente que es la primera revolución que surge a través de los medios, de las redes En sociales. las redes sociales. Y no hay una cabeza, y como conversábamos en el corte, el problema es que triunfa el no, Sí. y después ¿qué? ¿Y después qué? Caminamos 40 días y 40 noches en el desierto buscando dónde... O sea, lo está el que corral. dices es que, por ejemplo, si te leo correctamente, las redes sociales son muy importantes para organizar la protesta. Así es. Pero después de eso, nada. Pero mira, Chema, lo que pasó, sin ir muy lejos acá en el Perú, ¿te acuerdas en el tema de la repartija? Todo parecía bien, tú veías la televisión y no pasaba nada, y todo se estaba moviendo por redes. Todo se está moviendo. Y, por de un minuto a otro ya estaban en la Plaza San Martín. Sí, pues. Entonces, y ahí, cuidado, hay que alertarnos porque hay mecanismos de comunicación muy ágiles. Muy rápidos. Muy rápidos, que te pueden de la noche a la Invisibles. mañana. Así es. Pero que no te sirven para dar, como tú decías, el paso al más allá, ¿no? No te sirve. El paso al más allá es convertirte en una alternativa de poder. Así es. Creíble, aceptable Así es. por la mayoría. Con Ese un es el programa, problema. con un... Un programa. Y además claro. con operadores, porque tampoco es que un líder pueda hacer, una golondrina pueda hacer el verano. No, pues. Puede haber 1, 2, 3 iluminados, pero ¿qué pasa con un país que tiene que vertebrarse a través de una serie de operadores para darle vida al plan? Es cierto. Y eso es lo que está fallando, por ejemplo, en la famosa primavera árabe. Así es. En Egipto tenemos un fracaso clamoroso. Sí. Los militares han tenido que hacerse de nuevo con el poder Así es. y con apoyo mayoritario de la población. ¿Ah? Porque hay una minoridad política, y eso se explica por tantos años de falta del ejercicio democrático, Claro. que vuelves a lo mismo. Sí, pues. Porque este es un proceso. Bueno, en Irak ni qué decir. Ni qué decirlo. En Siria tenemos un empate catastrófico. Catastrófico, así es. Y ahora lo que se viene por Europa con este tema de Ucrania. De Como Ucrania. tú señalas, es también Así es. absolutamente. Y no cabe la explosivo. menor duda que la minoría turca musulmana va a dar pelea, no por supuesto pero perdida, por pero es una minoría, pero de todas Pero maneras. los musulmanes son bien bravos. Y no van solos. Y los musulmanes europeos son todavía más bravos. Porque además cuentan con mucho apoyo de los países estos musulmanes petroleros. en realidad. Sí, claro. Hay mucho contrabando de armas y todas estas cosas. O sea que las cosas no son nada sencillas. No son nada sencillos. El mundo no es que sea justamente una isla de paz. La globalización La globalización. nos trae estos temas. Es interesante lo que señalas porque ha habido toda una visión ingenua de la globalización Por cierto. que hoy día ya está en desencanto. Así es. Hay un desencanto por la globalización. Porque te acuerdas al principio, la globalización, fantástico, Sí, es. desaparecen las fronteras, todos somos hermanos. Un neo-hipismo
digamos, postmoderno. Así es. Pero no era tan simple. No era tan simple porque la globalización permite redimensionarnos, ¿no? Redescubrirnos y ver que al interior de nuestros países hay problemas serios. Hay problemas serísimos. ¿Qué somos, no? Y sobre todo, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? Eso parece que la respuesta no es tan clara, ¿no? Así es. Bueno, esto es lo que está pasando en el mundo y nosotros vamos... Es importante, estos temas son importantes, Alexander, porque hay mucha gente en el Perú que no le da importancia a los temas internacionales. Se mira el ombligo nada más. Así es. Y acá... no somos el ombligo del mundo. Y no hemos hablado de la bolsa todavía. Y no hemos hablado de la bolsa. Porque todo esto repercute. Repercute directamente en la bolsa. Bueno, eso va a tener que ser otro día. Alexander, muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Por haber estado en el programa. Muy buenas noches. Alexander Carranza, de la Universidad San Martín de Porres, experto en política y en derecho internacional.